tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El exministro José Luis Ábalos se ha visto directamente salpicado por la caída de su mano derecha, Koldo García Izaguirre, detenido en una trama que mezcla comisiones, gracias a su relación con autoridades, contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia y una serie de detalles de lo más turbio. Estas son las claves de un caso que parece que no tiene techo. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 22 de febrero. Pero en fin, parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero es así la cosa. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Ojalá sabremos las cosas y yo pues no, solo deseo que quede nada, ojalá, ¿no? El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Espero que no les pase a ustedes. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No es un error. Para empezar a analizar este caso tenemos que hablar de Isabel Díaz Ayuso. Hace justo 2 años, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre el contrato de mascarillas que benefició a su hermano, ¿lo recuerdas? Ese caso fue archivado, pero terminó por llevarse por delante a Pablo Casado como presidente del Partido Popular y ha sido el germen de este caso. Aquellos días de 2022, el PP de Madrid decidió comenzar una investigación sobre los contratos de compra de material sanitario que durante la pandemia había firmado el gobierno central, el gobierno de España. Entonces, eso se tradujo en una denuncia que ahora ha terminado con las detenciones por parte de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil, de Koldo García, entre otros, porque también han sido detenidos su mujer y Víctor Aldama, que son algunos de los otros nombres clave de esta trama. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. Alguno de los que ha protegido. Salvó la vida de 2 policías. No es la primera vez que oímos hablar de Koldo García. Las sombras sobre él llevan años bastantes planeando. Hace 4, así es como lo defendía el entonces ministro de Transportes. Leire Iglesias es la subdirectora de Opinión del Mundo. Conoce bastante bien la historia del hombre que da nombre a este caso. Hola Leire, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien. Una historia, yo creo que podemos decirlo así, que es muy turbia. Es una historia muy turbia, es una historia propia de una película. Algún día alguien tendría que tener esa idea y llevarla a cabo. Es un hombre que empieza en lo más bajo y que acaba subiendo a lo más alto. Si por lo más alto se puede entender estar al lado de un ministro y ser el hombre de máxima confianza de un ministro del Gobierno de España. ¿Cómo de cercano era Koldo a Ábalos? José Luis Ábalos, recordémoslo, ha sido una persona muy, muy importante para el PSOE, en el partido, como secretario de organización y como hombre fuerte de Pedro Sánchez, y en el gobierno hasta que cayó en desgracia. Haciendo una simple búsqueda en imágenes de internet, en Google, todos son fotografías juntos de Koldo y de José Luis, en las que Koldo aparece detrás del ministro, aparece a su lado, aparece acompañándolo. Koldo García Izaguirre es la sombra de José Luis Ábalos mientras está en el Ministerio de Fomento. Efectivamente se le ven todas las fotos, pero se les ven todos los actos, se les ve juntos en todos los viajes que realiza el ministro. Está en él y ahí es cuando todos los medios de alguna manera ponemos el foco sobre él, en aquella noche en la que Ábalos va en un coche conducido por Koldo García Izaguirre al aeropuerto de Barajas, a esa extrañísima reunión con la venezolana Delcy Rodríguez y sus maletas. Pero es que más adelante, ahí indagamos, vemos que está nombrado como asesor del ministro, pero luego vemos que incluso después el ministro le nombra consejero del Consejo de Administración de Renfe Mercancías, para lo que no tiene ningún tipo de estudio ni ninguna preparación. Es un trabajo con un sueldo de una empresa pública que tiene más de 1.000 empleados. Hechas las presentaciones, para conocer un poco al personaje, solo un poco, porque aquí es verdad que hay mucho más, déjame, Leire, que expliquemos de qué se le acusa y qué es lo que al parecer hacía la trama, y enseguida volvemos con la obra y milagros de Koldo. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Javier? Esteban Urreiztieta es subdirector y es jefe de investigación del Mundo, de este periódico. Esteban, ¿has tenido acceso a las órdenes de detención de esta operación? ¿Tienes datos que son bastante reveladores? ¿De qué se les acusa exactamente? ¿De qué se acusa a Koldo?
Se le acusa de cobrar comisiones de una de las empresas que se llevó más dinero público del gobierno de Pedro Sánchez por las compras de material sanitario en el momento más duro de la pandemia. Estamos hablando de que la empresa Soluciones de Gestión comenzó a llevarse unos 20 millones de euros ya en abril de 2020, es decir, al principio de la pandemia, en el momento más crítico de la crisis, ¿no? Esa empresa, que ahora mismo está en el foco, se llama Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL. Apenas había tenido actividad anterior a la pandemia, pero en aquel momento solicitó la intermediación de Koldo para conseguir contratos con el gobierno del PSOE, y con comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Eso es lo que sostiene la Guardia Civil en la orden de detención de Koldo García, que hemos revelado en exclusiva en el diario El Mundo, que esta empresa recurrió como intermediario, como conseguidor a Koldo García para conseguir ese volumen de contratos, unos contratos que ascendieron nada menos que a más de 52 millones, lo recalca también la Guardia Civil, y que obtuvo un beneficio neto de más de 9,5 millones de euros, descontando gastos e impuestos. Y a partir de ahí, lo que constata la investigación es que Koldo incrementó de manera injustificada su patrimonio, que empezó a comprarse inmuebles y que cobró cantidades importantísimas de dinero en efectivo. Hablemos, Esteban, de cómo funcionaba la trama. Koldo, hay que decirlo, no estaba solo, ni mucho menos. También ha sido detenido Víctor de Aldama, presidente del Zamora, lo citaba antes, clave en el transporte del material y en el desvío del dinero, según la Guardia Civil. En medio de todo esto estaba el Ministerio de Transportes, antes Fomento, dirigido por Ábalos, pero no solo, porque aquí podemos poner otros nombres. Nombres de comunidades autónomas como la Balear, entonces presidida por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que es Francina Armengol, y también la de Canarias, cuyo presidente era Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. Lo que destaca la Guardia Civil es que esta empresa se llevó básicamente contratos públicos de entidades vinculadas al Ministerio de Transportes, todas bajo el paraguas, bajo el ámbito de influencia de José Luis Ábalos, pero también del gobierno de Baleares. Destaca que esta empresa proveyó de material al gobierno de Pedro Sánchez con contratos a dedo, es decir, negociados, lo que técnicamente se denominan negociados sin publicidad, que obtuvo un beneficio muy importante en tiempo récord, en los momentos más difíciles, en los que no existía material, en los que se buscaba por tierra, mar y aire dónde conseguir mascarillas. Y José Luis Ábalos, como ya descubrió el mundo precisamente en abril de 2020, convirtió en empresa de cabecera a esta entidad, hasta entonces absolutamente desconocida, denominada Soluciones de Gestión, radicada en Zaragoza, y que hasta ese momento había desarrollado su actividad, entre otros, en países africanos, ¿no? No tenía una gran experiencia en esta cuestión, pero ofreció la posibilidad de conseguir mascarillas a través de brokers en Hong Kong y llevándose un beneficio de unos 50 céntimos por mascarilla. Hay algo curioso, porque a la empresa se le corta el maná de dinero público, pues justo cuando Ábalos sale abruptamente del gobierno, una semana después, para ser exactos. Antes hizo su agosto en la pandemia, tuvo un papel muy importante recibiendo buena parte de los contratos del Ministerio de Transportes en esta materia. Ábalos ha dado dos versiones que son algo distintas. La primera, en los pasillos del Congreso, dice estar estupefacto y decepcionado, es la que escuchábamos al principio. La segunda, horas más tarde, en el programa de la Cadena 4 donde colabora. Sí que es verdad que siempre hay quien te dice, no, Moncloa, pero siempre hay quien te dice, oye, que, en fin, te llama un poco, te previene, lógicamente, pero eso te pasa con todos los colaboradores. ¿Quién te previno? No, pues sí, pero eso es normal, mucha gente te habla. Aquí ya vemos que empieza a sembrar alguna duda, ¿no?, sobre su mano derecha. En todo caso, Esteban, el papel y lo que le ofrecía Koldo a la empresa de la que estamos hablando es bastante determinante en este caso. Pues el fondo de comercio de Koldo era, como señala textualmente la Guardia Civil, su influencia, su relación personal sobre autoridades y funcionarios públicos. Y es muy importante porque utiliza el término autoridades en referencia clara al ministro Ábalos y al resto de altos responsables del Ministerio de Transportes. Es decir, ¿qué autoridades estaban por encima de Koldo? Pues el ministro y poco más.
es que no hay ninguna duda de que este caso salpica a Ábalos. Esto es en todo caso lo que sabemos. Esteban, gracias. Gracias a ti, Javier. Estoy otra vez aquí, Leire. Me he quedado con bastantes ganas de saber más de la historia de Koldo, que, como ha contado Esteban, tuvo un enriquecimiento repentino en la época investigada. No obstante, a Anticorrupción y a la UCO pues les llamó bastante la atención la compra de pisos en Benidorm y de un terreno en Polop, que es también provincia de Alicante. Si nos remontamos bastante más atrás, ¿con quién nos encontramos exactamente? Tú conoces bien su historia y tú has escrito en los últimos años sobre ella. En 2020, sin ir más lejos, contaste que había empezado en un club nocturno de Pamplona. Más o menos. Yo hablé con mucha gente de Pamplona. En Pamplona es y fue bastante conocido porque es un hombre que físicamente, sabemos, es corpulento, es bastante inconfundible. Él es nacido en Baracaldo, él realmente es vizcaíno y se mete en el mundo de las empresas de seguridad. Él empieza como guardia de seguridad, como por cierto su hermano Joseba, que acaba siendo el cabecilla de UGT en el sector en Vizcaya. Él se muda a Navarra y empieza trabajando como, ya te digo, como guardia de seguridad, vigilando obras. Y lo que sí que me contaron en su momento y me ratifican ahora es que al mismo tiempo se sacaba un extra de sueldo, y ahí es donde toda Pamplona un poco lo localiza como segurata de un club nocturno que se llamaba el Rosalex en Pamplona. Es una historia que está llena de giros y con episodios bastante oscuros, episodios de violencia me refiero. Escribiste, Leire, que había querido ser guardia civil Koldo, pero que sus antecedentes penales pues se lo habían impedido. ¿Cuáles son esos antecedentes? Él tiene, al menos que yo controle o que tenga comprobados, 2 antecedentes con sentencia incluida. Uno data de 1991, en esos inicios en los que él está vigilando las obras de un vertedero en Pamplona, que es muy contestado por la izquierda abertzale en ese momento, estamos hablando de los años de ETA, y ahí tiene una trifulca con un vecino que protesta porque el camión de las obras le está impidiendo el paso. Y, en fin, según la sentencia, pues le golpea, le da una paliza y acaba condenado a 2 años de prisión, él y otro compañero, aunque luego, por cierto, en el año 96, con el gobierno de José María Aznar, le indultan. Pero más adelante, ya en 2010, sucede otro episodio violento protagonizado por este hombre, y es que cuando España acaba de ganar el Mundial, en el año 2010, en un bar frecuentado por policías, pues aparece donde está Koldo, aparece un chico que va con una camiseta que pone independencia en euskera. Un agente le echa entiendo que, comprendido que está provocando, le echa del local, y Koldo sale a por él y sin mediar palabra le propina también una paliza. Según 2 testigos recogidos en ese proceso judicial, Koldo deja a la víctima como un guiñapo, o sea, le da una paliza importante, y acaba condenado pues a una multa de 900 euros. Después ya es cuando se recicla. Se recicla. Escuchábamos a Ábalos defenderlo en el Congreso hace varios años. Le espetaba al diputado que le había preguntado por él que Koldo había salvado a 2 guardias civiles. Koldo se metió a escolta, que fue una práctica bastante habitual en los años duros de ETA, pasar pues de guardia de seguridad a escolta de políticos que en ese momento estaban amenazados en el País Vasco y en Navarra, puesto que las fuerzas de seguridad en aquel momento no daban abasto. Estuvo con políticos de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, y del PSN, del Partido Socialista de Navarra, hasta que dio incluso el salto a la política como concejal del PSOE en un municipio que se llama Huarte. Claro, aquí hay algo que se me escapa, Leire, y es la conexión con Ábalos, de Koldo. ¿Cómo entra en contacto con él? ¿Cuándo empieza la relación entre los dos? Yo, las personas con las que he hablado me hablan de una conexión que es Santos Cerdán. Santos Cerdán es el líder del socialismo en Navarra, que aupa y que abraza a Pedro Sánchez en su intento de dominar el Partido Socialista, y que ahí es cuando Koldo se va a Madrid a ayudar en todo lo que pueda, un poco de hombre para todo, para Pedro Sánchez. Por lo que me dicen, es ahí después la conexión que llega con Ábalos. Santos Cerdán, hoy secretario de organización del PSOE, cargo en el que sustituyó ¿a quién? Pues sí, a José Luis Ábalos. ¿Le hubiera gustado algún reconocimiento a su gestión al frente del partido? Yo no necesito nada de esas cuestiones. Estamos todos para servir
y si tenemos la conciencia tranquila de haber servido, el mayor reconocimiento que uno puede tener es ese, estar bien. Con todo esto que sabemos, es evidente que el caso salpica a José Luis Ábalos, a Ábalos. Lo fue todo para Sánchez, en el partido, en el gobierno, hasta que un buen día de julio de 2021, aquel verano, me acuerdo perfectamente, salió del gobierno, de repente, de una manera bastante abrupta, rara, incluso diría yo, y sin mayor explicación, Leire. Eso siempre generó preguntas y yo creo que hoy las genera todavía más. Esa salida de Ábalos inesperada, no solo del gobierno, sino del propio partido. Del liderazgo del partido, me refiero a la estructura del partido. Se habló mucho, se comentó mucho, es verdad que no se probó nada. Hoy ha dicho Ábalos que está absolutamente decepcionado y sorprendido por esta detención del que ha sido su mano derecha, pero creo que hay mucho por explicar de esa salida tan sorprendente de Ábalos del gobierno. Si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría judicial. Que yo lo sé, y evidentemente no es el caso, por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. A Pedro Sánchez le han preguntado los periodistas si en la salida del gobierno de Ábalos estaba algo de lo que ahora conocemos, si eran los motivos que ahora conocemos los que estaban detrás de su salida. Esta ha sido la respuesta del presidente, Leire, pero entiendo que esta cuestión, además de salpicar al propio exministro, a Ábalos, salpica también al gobierno y salpica también al presidente. Yo creo que lo salpica de forma bastante preocupante. Se tiene que investigar, tenemos que ver hasta dónde llega el caso, que de momento está bajo secreto, pero lo cierto es que es muy difícil imaginar que una persona de la cercanía tan grande de Koldo García Izaguirre hacia José Luis Ábalos era absolutamente autónoma y el ministro no tenía nada que ver ni sabía absolutamente nada de los movimientos de quién era su sombra en contratos para mascarillas que el propio ministerio llevó a cabo. Urgentes, sin publicidad, porque estamos en un momento de pandemia y así debía ser, porque las vidas humanas estaban por encima de todo criterio, pero con lo que estamos sabiendo ahora, lo que emerge es que hay una persona del propio gobierno que presuntamente estaba cobrando sobornos, utilizando esa situación de desesperación para cobrar sobornos, y que esa persona era la mano derecha de la mayor confianza personal y profesional de uno de los grandes ministros de España. Estas son las claves del caso Koldo, este caso tan turbio. Leire, gracias. Gracias a ti. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, que es la web del Mundo, y que puedes escuchar también en las principales plataformas de audio, en todas, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Hoy lo han hecho posible Esteban Urreiztieta y Leire Iglesias. Mañana es viernes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.